que tome y dirija nuestras operaciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros afectos, todo lo que somos, nuestro pasado, presente y futuro. Este caminar que comenzamos hoy, y algunas reflexiones que nos invitan a una actitud frente a la vida, un estilo de vida propiamente cristiano, propiamente de fe, puede encontrar siempre su fuente en el Espíritu de Dios, su camino en Cristo, su meta final, el Padre Celestial. Bueno, muy bien, buenas noches nuevamente. Damos entonces inicio a este itinerario propuesto. Pues le pedimos a Dios que, como dice Apocalipsis 3:20, aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguien oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Que podamos no hacer oídos sordos al toque de Dios, ¿sí? Que constantemente pues, nos está golpeando, ¿no? Constantemente Dios sale a nuestro encuentro, constantemente nos pide cabida en nuestro corazón. Ciertamente estamos desde hace como un par de siglos en un mundo movido por el ámbito de la interpretación, ¿sí? De eso se ha encargado de profundizar bastante, sobre todo la filosofía. Digamos que hay como dos grandes acercamientos al modo de interpretar los textos que según los autores pues entienden de maneras similares o se identifican, que son la exégesis y la hermenéutica, pues que tiene sobre todo sus orígenes en los estudios bíblicos. Es decir, que la exégesis, en cuanto a ciencia que estudia con un método textos literarios, pues encuentra su asidero más fuerte y su desarrollo pues como más grande desde hace bastantes siglos, pues en esta raigambre cristiana, ¿no? Lo que pasa es que ya luego las circunstancias y las vueltas que da la vida implica que la interpretación, el arte de interpretar, que es propio pues de la hermenéutica, pues ha tomado unas connotaciones más variopintas, digámoslo así, ¿no? Más variopintas, ¿qué quiere decir? Pues que hoy en día el arte de interpretar pues va mucho más allá de simplemente acercarse a un texto. Entonces se interpretan desde diferentes ciencias, por ejemplo, el comportamiento humano. La pregunta por qué el ser humano se comporta así. Entonces se interpreta en estadísticas. Entonces están los números, ¿no? Están los números, pero hay que ver quién los interpreta. Se interpretan los datos históricos, entonces a veces nosotros confundimos la historia con los datos históricos. Eso ocurre mucho sobre todo en temas de la iglesia, ¿no? Entre leyendas negras y verdades a medias, pues se han hecho una cantidad de interpretaciones de circunstancias y contextos de otro tiempo, en otra época, en otro momento, en otro lugar, que requiere pues un método asertivo o adecuado para hacer un cribado o una interpretación. Si uno se va a acercar, por ejemplo, al caso Galileo, que siempre sale por ahí a la luz de cuando en cuando, ¿sí? Pues yo, por ejemplo, doy clases de teología, entonces, pues digamos que la teología no es una ciencia adecuada para hacer un análisis de un contexto histórico acontecido hace unos siglos, pues concerniente al caso de un personaje llamado Galileo, ¿no? Pues habrá que utilizar el instrumento adecuado para mirar el evento en su contexto, los personajes que intervinieron, y se hace un juicio crítico sobre los personajes, no sobre, por ejemplo, sobre la teología. De ello, de cuanto da razón, por ejemplo, de que la iglesia siempre desde sus albores pues ha unido el pensamiento, el desarrollo intelectual con el ámbito de la fe, ¿no? El intelecto que ilumina la fe creyente, ¿no? Pero hay acontecimientos concretos pues, que se analizan
con el recurso y el método adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hoy en día la mayor parte de las ciencias humanas tiene que ver con el ámbito de la interpretación. Entonces, pues es algo que tenemos que revisar y analizar. Por aquí veo amigos pues, que también de alguna manera se han dedicado al tema de la música, del conocimiento musical. Entonces, fijémonos que una cosa es estudiar historia de la música, que da lugar a un vasto conocimiento, es casi que inabarcable. Sí, es decir, que a uno le toca echar como un paneo muy general a la hora de estudiar historia, pero a veces uno va a casos concretos, por ejemplo, uno acercarse a gigantes entre los gigantes como Mozart o Beethoven. eh, y entonces fíjense que una cosa es acercarse a los contextos propios del Requiem de Mozart, ¿no? Que es una obra absolutamente colosal, o sea, un tesoro universal que trasciende el tiempo y el espacio, ¿no? Y otra cosa es mirar los vericuetos de cómo el Requiem se da en un contexto en el que pareciera que Mozart está haciendo su propia obra musical para su momento de la muerte, ¿no? Y otra cosa es coger una partitura, ¿no es cierto? Tengo una amiga acá que se llama Jenny Pérez. Una cosa es coger la partitura e interpretarla, ¿sí? Entonces, cuando uno coge el Dies Irae y cuando uno coge la lacrimosa, y uno que ve ahí un conjunto de signos que uno tiene que tener como los criterios, las claves para poder acercarse a una obra, una pieza musical de tan alto calado y interpretarla. Mínimamente con dignidad, ¿no? Pues, o sea, si uno no va a interpretar bien a Mozart, mejor pues es quedarse callado. Es mejor hacer eso. Hay una pieza que a mí me encanta que se llama El Ave Verum Corpus, de Mozart también. Es una pieza supremamente sencilla, pero absolutamente colosal, enternecedora, casi que en las lágrimas, que hace alusión al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nacido, de la Virgen María. Pero uno requiere claves interpretativas. Fíjense que a nivel teológico yo podría interpretar el texto del Ave Verum Corpus y mirar todo lo que hay ahí y asociarlo con verbum canum factum est, o sea que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y o sea, puedo sacar una mariología a partir de eso. Y otra cosa es interpretar la pieza en cuanto tal y conseguir ahí mínimamente un tico de cuerdas frotadas y un cuarteto de voces, ¿sí? Y lo mismo, hay que hacerlo con dignidad, o si no, mejor no hacerlo. Que suene lindo, que suene hermoso como se vislumbró y se pensó. Y entonces yo no puedo coger una partitura y a mi capricho coger y quitarle y moverle y decirle, no, es que yo creo que Mozart lo que quería decir acá era eso. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué uno no le cambia las notas a Mozart y si sale con la Sagrada Escritura? Es que lo que el autor sí quiso decir fue esto, tal vez lo que yo quiero decir, que diga el autor. El ámbito de la interpretación, como se dan cuenta, simplemente quería asomarlos someramente, de manera sucinta y lacónica, para decirles no es tan fácil. Y el problema del tema de la interpretación es que ha tomado unas connotaciones subjetivistas, que luego tienen consecuencias relativistas. ¿Mm? Esta frase que hizo carrera en Facebook: a mí me gusta la música porque hago con ella lo que quiero. No, soy libre ni que nada. Primero afina tu guitarra, tu piano, yo no puedo afinarlo a capricho. No, es que a mí me gusta más no, hay gente que lo hace, pero porque tiene toda una ciencia detrás de afinar de manera diferente la guitarra o el piano, pero aún así hay que tener criterios para afinar. No se puede, no se puede. La música, ni siquiera la música se deja manosear, porque no se puede. Y hay que entender eso entonces. Esas connotaciones subjetivistas en el ámbito interpretativo, con consecuencias relativistas, por ejemplo, en el tema moral, pues también tienen que ver con el tema de la interpretación. Nosotros queremos acercarnos como un pequeño abrebocas, ¿sí? Como quien va a un supermercado y de pronto están dando degustaciones
¿sí? Entonces uno prueba y se siente como con ganas de ya comprar el producto, ¿no? Así nos maneja el comercio. Entonces uno prueba, degusta y dice, ay, esto es tan chévere, tan rico. Nosotros no le estamos vendiendo aquí nada, ni mucho menos, sino estamos tratando de manifestar la importancia de, de este tema, que lo que está en juego es la vida de cada uno, que el suyo tiene una dignidad, que el suyo tiene una grandeza, un misterio de fondo. La pregunta acerca de sí mismo, que no se puede evadir. Y entonces aquí viene el tema, que también se interpreta la propia vida. Y entonces será muy importante encontrar criterios, encontrar o descubrir modos, así sea vislumbrando la importancia, porque no podemos pretender aquí en una hora y media y en unas sesiones resolver el gran misterio de la propia existencia, ¿no? Entre otras porque sería muy aburrido, ¿sí? O sea, lo lindo de la vida cristiana es que el Espíritu Santo todos los días trae novedad y hay que interpretar esa novedad, sobre todo en el misterio de la cruz, ¿no? Hay que interpretar esa novedad, no es tan fácil, no es tan fácil interpretar esa novedad del Espíritu Santo. Uno quisiera tener la bolita de cristal o uno quisiera, por ejemplo, que una dirección espiritual, un acompañamiento sea eso, que le muestren a uno, mira, lo que a ti te va a pasar es esto y lo que tú tienes que hacer es esto, y que si corriges, pero un momento, no, como la fórmula que da el médico. No, no se puede, no se puede. Imagínense eso que Dios me hubiera mostrado así, no, mira, tu esposa va a hacer esta la vas a conocer en tal lado, te vas a casar tal día, vas a tener tantos hijos, todo. No, se destruyó, se acabó la novedad, que es perpetuo, ¿sí? Así no se puede vivir en libertad, así no se puede amar. Sin embargo, nosotros nos acercamos a la experiencia de fe de una manera cuasi chamánica, como, venga, dígame qué es lo que va a pasar con mi vida. No, así no es el acontecer de Dios, así no es el acontecer de o la realización de la vida humana en su estadio más perfecto. Y la realización de la vida humana en su estadio más perfecto requiere precisamente el arte de saber interpretar y requiere también tener un horizonte, ¿sí? Eso sí es importante. El horizonte es, al final de cuentas, el motor que mueve la existencia humana. Y por eso yo voy a colocar aquí, o sea, el ámbito, pues que debería convertirse como en ese motor, en fuerza, de la perspectiva humana, que se perdió de vista, ¿sí? Porque, como les dije, el gran riesgo de la interpretación es que quedó encerrado en un subjetivismo esperpentoso donde cada quien pues vive bajo su propio criterio, o sea, es el criterio de la autointerpretación y ahí que se puede comprender, ¿sí? O sea, yo al principio les mostré unas imágenes del telescopio James Webb por la sencilla razón de que me fascina, entonces quería compartírselas, pero también porque el ser humano se preocupa por conocer el universo, y al mismo tiempo interpretar lo que hay detrás de él. El sentido, ¿tiene algún sentido el universo? ¿Tiene alguna coherencia, algún orden? ¿Sí? Y el universo es de los tamaños tan colosales que no nos cabe acá y que el ser humano hasta ahora está arañando en estas imágenes tan hermosas, tan preciosas, ¿sí? Y que están movidas por unas leyes mm, universales, leyes naturales que la dinamizan y hacen que el universo esté en expansión y todo este tipo de cosas que yo no puedo ni manipular, ni manosear, ni nadie a capricho, porque están ahí, porque están dadas en ese horizonte, ¿sí? Y están dadas en el fin del orden propio del universo, que es un fin natural. Resulta entonces que voy a escribir acá que el ser humano tiene un fin sobrenatural. Que el ser humano también tiene unos dinamismos propios de su existencia dados, dados en su humanidad, propios de su naturaleza, que recibimos como regalo, como don, o que podemos rechazar también. Ya se verá el asunto. Pero esa realidad propia
de la existencia humana, de mi naturaleza, está ordenada, o sea, tiene como horizonte de realización plena un fin sobrenatural. ¿O no? Ahí está el punto. Si yo asumo que la existencia humana no tiene un fin sobrenatural, a partir de ese crisol voy a interpretar mi existencia, mi propia vida y el sentido que yo le voy a dar a esa existencia. Entonces la interpretación pues tiene ese ámbito que es muy grande, muy importante, pero, pero la interpretación también requerirá, ¿sí?, opciones, ¿sí?, requerirá principios que darán lugares a valores que orientarán al final los horizontes de mi existencia. Entonces, pensemos en eso, ¿sí? Pensemos en la propia existencia, en la propia vida, porque es la realidad pues, a la que queremos medio asomarnos hoy. La propia vida mía tiene como horizonte final un fin sobrenatural, es decir, Dios, o mi existencia está dinamizada por motores que son propios de la experiencia humana, pero que no están orientados hacia allá. Vamos como tratando de hilar un poquito la experiencia. Yo, en esta noche, pues con el perdón de ustedes, voy a hablarles de la perspectiva humana en su horizonte más perfecto y más pleno, o sea, en su estadio de humanidad más pleno. Y eso es lo que llamamos fin sobrenatural. Y tiene como horizonte de realización una persona concreta llamada Cristo. Llamada Cristo. Entonces nos va a decir un documento de la iglesia, voy a colocarlo acá, se llama la Gaudium et Spes, por favor pueden consultarlo, sobre todo el numeral 22. El numeral de la Gaudium et Spes 22 nos va a decir que este personaje, Cristo, tiene una particularidad, una singularidad, pero al mismo tiempo una universalidad, es decir, que Él es único, pero al mismo tiempo Él me muestra mi verdadero rostro. O sea, Jesucristo es algo así como el telescopio James Webb, que puede mostrarte aspectos de tu vida que tú ni conocías ni entendías. O sea, también entendiendo que detrás hay una belleza colosal, o sea, que si a ustedes les parece bello, como a mí me parece bello el universo y estas fotos que nos está regalando, hay que darle gracias a Dios. Ahí sí, como dice la Biblia, vuestros padres y los profetas desearon haber visto lo que vuestros ojos ven, en el telescopio James Webb. Claro, pero también vuestros padres y los profetas desearon haber visto lo que tú puedes ver desde Cristo. Entonces dice ahí, Cristo revela al ser humano, al hombre, Cristo revela al hombre su imagen más perfecta. Dice así, entonces, revela al hombre, le revela al hombre. En su realidad de humanidad, ¿qué quiere decir esto? Porque aquí no nos está refiriendo pues a hombre en cuanto que Jesús fue varón. Está refiriendo al antropos, que es la palabra griega que aparece ahí, ¿no? ¿Sí? O sea que Jesucristo no solo nos revela quién es Dios porque Él mismo es Dios, sino que en ese misterio propio de la encarnación, es decir, del Dios que se hizo hombre, Jesucristo nos manifiesta verdaderamente quiénes somos nosotros y cuál es nuestra vocación. Entonces nuestra vocación, si es en Cristo, nos va a mostrar como horizonte final lo más profundo del quién de Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Voy a colocarlo acá. Y eso es lo que orientará, entonces, eso es lo que llamamos el fin sobrenatural. El fin sobrenatural. O sea, el estadio más perfecto de lo humano es ese.
O sea, el ser humano en su perfección. Porque ¿cuál entonces es el sentido de la vida humana? Alcanzar. Fray Nelson le llama alcanzar la mejor versión de ti. ¿Quieres saber cuál es la mejor versión de ti? Bueno, pues ese es el plan de vida. Eso es lo que en la adolescencia le deberían explicar a uno en vez de hablar de proyectos de vida. Ese es el plan de vida. Alcanzar la mejor versión de lo que tú puedes ser. Con títulos, sin títulos. Porque eso quién lo mide. ¿Sí? El Herr Doctor Doctor, como dicen en Alemania, los capacitados para enseñar, no necesariamente te hace un ser humano en tu estado más perfecto. ¿Sí? De academias, pues ya muchos de ustedes conocerán, no necesariamente el mejor académico es el mejor ser humano. ¿Sí? Y entonces vamos ahí como mirando esa perspectiva propia. Entonces, primero, es muy importante el proyecto o el plan de vida de cada uno de nosotros debería ser conocerse. ¿Cuál es el problema? Ya dijimos, primero, pues que eso requiere un ejercicio de hermenéutica personal, o sea, de interpretación de la propia historia. Interpretación de la propia historia, interpretar mi vida. Entonces, ¿qué hace uno? Claro, uno primero lo que va es a una Panamericana y encuentra estanterías llenas. No me pagó Panamericana y perdónenme, pero lo hago mala publicidad porque uno se encuentra libros de Chopra, de no sé qué, de este otro, de Lineros, de Linares, porque están los dos, ¿no? Los Lineros y los Linares. Y entonces lleno de libros de conocimiento de sí mismo. Es decir, estos libros nos venden la idea de que con ellos vamos a poder interpretar la propia historia. Pero ¿cuál será el fin, el horizonte que me presenta? ¿Qué tipo de ser humano me está presentando ese autor? Es muy importante, porque es muy importante eso. Los dineros, los linares nos están presentando un tipo de ser humano. Incluso hasta muchos nos presentan una cristología, un Cristo interpretado bajo el crisol subjetivista de un personaje y su historia, cuando debería ser al revés. Es decir, yo le pongo a Cristo el rostro que yo he configurado de Cristo. El Cristo a mi imagen y semejanza. Peligro, peligro, porque eso ha ocurrido desde el principio del cristianismo. El gnosticismo nos regala miles de textos cristianos bajo una lectura cristológica que no se corresponde con la enseñanza de la iglesia. Eso ha ocurrido, incluso en algunos textos del Nuevo Testamento ya aparece la denuncia de experiencias cristianas de tipo gnóstico. Pues de tipo gnóstico son un tipo de experiencias cristianas que hacen una especie de sincretismo eh, que al final presentan las realidades materiales y corpóreas como en una visión peyorativa, en una visión negativa. Eso no puede ser cristiano, ¿por qué? Porque nosotros partimos de un principio, pues que Dios creó el cielo y la tierra. Y dijo Dios que estaba bien. La palabra griega es kalos, la belleza que nos manifiesta la verdad y el bien, kalos. Incluso pues también nos va a decir ya el Nuevo Testamento, kalos panta pepoye, que todo lo ha hecho bien, refiriéndose a Cristo, ¿no? Pero es que esas son las palabras que también aparecen en el Génesis. Sobre todo cuando llegó a la cúspide de esa realidad creada llamada ser humano, la cual le insufló su aliento, o sea, le dio de su propia vida, le dio como lo que la adoración llamaría un beso. Y entonces el cristianismo no puede asumir una visión negativa de las realidades materiales, primero porque son creadas por Dios, segundo porque Dios, ese mismo Dios que creó el universo, se hizo hombre y asumió nuestra realidad, también en su corporeidad. Pero entonces, fíjense eso, hay un universo complejo de personas que nos presentan un camino para interpretar la vida, para interpretar la propia historia. Primer escollo que hay que superar es la invitación de esta noche. Por favor, su merced,
tenga en cuenta la importancia de que el proyecto o el plan más importante de tu vida es conocerte a ti mismo. Hasta que no descubramos que eso es lo más importante y que la vida humana tiene un fin sobrenatural, o sea, que tu existencia no se agota en esta realidad espacio-temporal, sino que esta realidad espacio-temporal te presenta como que eres un homo viator. Aquí voy a colocar viator. El viaje, el peregrino, es un peregrinaje hasta tu fin sobrenatural, y que la mejor versión de ti, la mejor versión de ti, la encuentras en el rostro de Cristo. Hasta que no miremos esos escollos, pues no podremos avanzar en la vida espiritual. Tengan en cuenta lo que dice Catalina de Siena: la vida espiritual comienza por el conocimiento de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso en otro sentido? ¿Sí? Si miramos la moneda por la otra cara, lo que nos está diciendo Catalina de Siena es: su merced puede orar mucho, puede hacer muchos ejercicios espirituales, puede hacer muchas cosas de devoción, muchas prácticas, incluso sacramentales, de los sacramentos, litúrgicas, pero si no hay camino de conocimiento de sí mismo, realmente no hay avance en la vida espiritual. No hay avance, no hay crecimiento, ¿sí? El hecho de hacer ejercicio no implica que yo esté avanzando. Yo pongo el ejemplo siempre de la bicicleta. Les digo, vámonos, armemos un plan de viajar por Colombia en bicicleta. Sí, les digo, vámonos este domingo y armamos la ruta y todo, incluso el plan, el proyecto de vida, y nos lanzamos al proyecto de vida, y yo arranco el domingo y cojo mi bicicleta estática. Pues puedo hacer mucho ejercicio que será saludable para mí, pero no estoy avanzando, no estoy avanzando. Segundo, ¿sí? Importante tener la alerta de que precisamente esta realidad del ser humano que se pregunta sobre sí mismo ha sido una de las realidades que ha salido a flote durante las últimas décadas. Es decir, yo tengo 42 años y ya tengo imagen que precisamente han surgido pseudoprofetas del conocimiento de sí mismo de diferentes líneas, desde prácticas nueva era, desde prácticas que parecen cristianas pero no son cristianas. Eh, entonces hay que estar alerta. ¿Dónde encuentro yo un criterio para la interpretación de mi propia historia? Afortunadamente, pues la iglesia pues tiene grandes maestros. La mayor parte pues de estos gigantes santos como San Agustín de Hipona, como Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, como el mismo Santo Tomás de Aquino, que manifiestan precisamente un itinerario de caminar para crecimiento. Vamos entonces como a avanzar en esa perspectiva, ¿sí? Superados los dos primeros escollos. ¿Cuáles escollos? Pues de que uno no considere que sea importante conocerse a sí mismo. Eso es lo primero que hay que salir, que la vida no es solo correr todos los días, que hay que preguntarse: yo para dónde estoy corriendo, quién soy yo, cuál es todo. Eso es lo primero. Segundo, caer en cuenta que hay mucha oferta que puede confundir más que aclarar, ¿sí? Entonces, tercero, que la experiencia de vida cristiana tiene como horizonte último la vida sobrenatural, y eso implica un crecimiento en el ámbito de la experiencia de la relación con Dios, de la fe. Y entonces nuestro fundamento de plenitud y el lugar donde podemos encontrar nuestro rostro más perfecto es en Cristo. Entonces, nuestro criterio de vida y de interpretación es Cristo. ¿Dónde encontramos eso? En la Sagrada Escritura. ¿Dónde encontramos eso? En la Sagrada Escritura. Entonces, no sé si por ahí tengamos acceso a los textos bíblicos o yo los leo aquí. De todas maneras, pues ahí les doy como el texto, el capítulo, el versículo. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Jaime, qué pena. Una cosita, es que dice, del plan de vida dice que primero conocerse a sí mismo. Y el Primero, segundo, no, lo primero es caer en cuenta que es muy importante conocerse a sí mismo. bueno, y Eso es el lo primero, segundo, ¿sí? Lo segundo, caer en cuenta que hay mucha oferta para conocerse a sí mismo que no es cristiana y que confunde más que aclara. ya,
Lo tercero, que entonces nuestro criterio de interpretación de la propia historia, porque entonces conocerse a sí mismo lo asociamos al arte de interpretar. El arte de interpretar la propia vida, de leer, de conocerse, pues es Cristo. Y que la Sagrada Escritura pues nos da luces al respecto. Eso será lo tercero, ¿no? La clave de interpretación de la propia historia y de la propia existencia, entonces tenemos que ubicarla como en esas brújulas. Y a partir de eso, entonces, también podemos decir, aunque ya se ha dicho, pero lo repetimos, María, que los criterios generalmente de interpretar la propia vida y la propia historia, los criterios de interpretación, pues tienen que tener unos lugares que puedan ser objetivos, ¿sí? Por eso no podemos encerrar la interpretación de la historia, el conocimiento de sí mismo en el capricho personal, en el gusto personal, en los criterios personales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mirada miope. Bueno, yo tengo una mirada miope realmente y se me perdieron las gafas, pero la analogía es muy importante. O sea, nuestra manera de comprender y leer la propia historia está matizada por una cantidad de cosas que pueden ser heridas, que pueden ser equívocos, es decir, errores a la hora de comprender al ser humano, de comprender la realidad, que muchas veces nuestro fundamento es caprichoso y subjetivista, y entonces interpretamos la propia historia a partir de realidades que en vez de acercarnos a nosotros mismos nos alejan más. Generalmente el criterio objetivo de interpretar la propia historia, yo quiero que nos quedemos con eso, es Cristo. Es Cristo. Por eso es importante conocer a Cristo. No ponerle rostros, porque ese es el riesgo. Les decía yo que uno de los problemas en la interpretación bíblica o cualquier cosa es que también es muchas veces subjetivista. Cada quien tiene una imagen muy personal de Cristo. Mira, yo a Cristo le conozco, yo tengo una relación muy íntima, muy personal con Él. Yo iglesias, misas, doctrinas, no, yo con Cristo. Oye, cuidado, porque tal vez ese no es Cristo. Y a partir de eso estás interpretando tu historia. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, hay elementos de grandes maestros de espiritualidad dentro de la iglesia, hay criterios de la vida, de la conducta, de los actos humanos, de la celebración, del culto, que no pueden estar encerrados en un subjetivismo. A eso es lo que me refiero con objetivos. Entonces, un dato, por ejemplo, es que Cristo me muestra precisamente el fin natural del hombre, porque Jesucristo es Dios y hombre. Y ahí me muestra cuál es mi vocación más sublime, lo decíamos ahorita, ser hijos de Dios. Y entonces, ¿qué significa ser hijos de Dios? A partir de ahí empezamos. ¿Tenemos las partituras? Sí, tenemos las partituras. Bueno, ¿cuáles las partituras? Bueno, la ciencia me dice que era así una vez un charco de amebas y heme aquí, ahora estoy aquí. Después de un conjunto de fenómenos evolutivos azarosos, bueno, eso puede ser una manera de comprender la propia existencia, pero tal vez hayan partituras más lindas y hermosas que me dice que en el principio todo era caos y tiniebla, y que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, ¿sí? Y que el primer día, y entonces nos muestra un orden que Dios le fue dando a la creación hasta que llega a mí, al ser humano, y entonces yo siento que yo existo porque Dios me creó, y Dios me creó porque me ama. Entonces una cosa es leer mi vida a partir de un charco de amebas a sentirme eh, amado y abrazado por un ser, fundamento y principio de todo. Listo, vamos, perdónenme ahí como a partir de la pregunta que me hizo María, que me fui un poquito. Eh, Dice entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, y yo quisiera, de pronto lo leemos a ver, que lo tengo aquí, leámoslo un poquito atrasito, voy a leerlo. Eh, Leámoslo desde el versículo 6. Dice el versículo 6, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina.
sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea. Hay otro que dice, todo lo cierne, todo lo discierne, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu. Expresamos realidades espirituales. Y ojo lo que dice el versículo 14. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente puede juzgar. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Entonces, fíjense esto. Si nosotros decimos que el fin último que orienta nuestra existencia es un fin sobrenatural, vale decir lo más perfectamente humano o lo humano en su estadio más perfecto, al final nos dice que se encuentra en el ser hijos de Dios, ¿sí? En el ser hijos de Dios, implica que nosotros tengamos una clave de lectura de la propia historia y de la propia existencia para interpretar la vida y la historia a partir de esa realidad que significa ser hijos de Dios. Vale decir, llámale ser santos. Vale decir, si Dios es amor, pues estamos hablando de un amor de tipo sobrenatural, esa es nuestra vocación. Y si nosotros tenemos como principio y fin ese amor Dios, o ese Dios que es amor, y esa es nuestra búsqueda de la existencia, ¿qué nos va a decir la Sagrada Escritura? La palabra que utiliza hacia el final la mente de Dios es una palabra griega que es nous. Nous, voy a colocarla aquí en el chat para que ustedes la noten. Nous, mente. Por eso, la insistencia de la comprensión del caminar del Homo Viator, del hombre peregrino, de esta humanidad, se presenta como un camino de conversión, o la conversión se presenta como un camino. Y ese camino se presenta como una metanoia, meta, y la otra palabra es nous, un cambio de mente. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, como dista el cielo de la tierra, distan nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Los planes nuestros de los planes de Dios. Jesucristo entonces nos va a decir también que la dinámica del reino solo se comprende a partir de una opción de vida que se conoce como metanoia, como metanoiete, dice el texto, en esa acepción en el texto de Marcos, ¿no? Conviértase y crean en la buena noticia, crean en Cristo, crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué es eso? Dice también San Pablo en otro texto, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Hay otro que lo traduce para que así cambie tu manera de actuar. Una transformación del pensamiento, según el pensamiento de Dios. Pero si es según el pensamiento de Dios, lo que nos está diciendo acá, el criterio no somos nosotros. Entonces es importante leer la propia historia. Sí, oye, pero si te la va a leer Chopra, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el paradigma antropológico? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el nous? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la mente que hay ahí? ¿Sí? Incluso aquí no nos está mostrando como paradigma de nous ni a San Agustín, ni a Santo Tomás, ni a San Juan de la Cruz. Nos está presentando el pensamiento, el nous de Cristo, del Hijo. Por eso cuando en general
la tradición de la iglesia habla de corazón y la Sagrada Escritura, nosotros tendemos a pensar que lo primero que Dios toca cuando toca nuestro corazón son nuestros sentimientos. Sí y no. Más diría yo, no que sí. Porque la primera luz que llega es al entendimiento. El corazón no hace alusión simplemente a un sentimiento, ¿sí? Que es importante, la experiencia del sentirse amado por Dios, pero sentir desde la experiencia, por ejemplo, del grado más perfecto de humildad que mirábamos el domingo pasado, ¿no? En la liturgia. El grado más perfecto de humildad es el de Cristo, que siendo de condición divina, asumió condición de esclavo. Y eso es un cambio de mente. ¿Qué es lo que va a decir ahí? Tengan entre ustedes el mismo sentir de Cristo, no los mismos sentimientos de Cristo. Porque hay textos que a uno le parecen muy lindos. Dejad que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino. Ay, tan lindo, es más lindo todo. No sé, pero él también dijo, mire que yo no vine a traer paz sino guerra. Yo no vine a traer paz sino espada. Uy, no, eso no lo dijo Cristo. Eso fue la comunidad. Bueno, eso dirán los biblistas, no los voy a aburrir con esos cuentos. Pero el grado más alto de humildad nos es presentado por el mismo sentir de Cristo. Y cuando habla de eso, es una luz que llega al entendimiento. ¿Sí? Y ahí se produce el cambio de luz, de mente. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Yo espero que vayamos bien, ¿sí? Vayamos bien. Entonces, la palabra que utiliza acá, en el texto griego, yo traje esta Sagrada Escritura que es interlineal, el Nuevo Testamento que está en griego, latín y español, porque sí es importante mirar las acepciones que nos utiliza ahí. Antropos. Antropos es el ser humano, el hombre. Antropos. Y entonces nos presenta dos modos de antropos. Uno que es algo así, sí, el psíquicos. Perdóneme, yo no soy muy diestro, entonces hago unas transliteraciones bastante paupérrimas, simplemente para que comprendamos. Psíquicos se traduce algo así como el hombre natural, llamémoslo así, el hombre en su naturaleza, o sea, el hombre orientado a su fin natural, ¿sí? Ese hombre que orienta su vida a fines solamente naturales, ¿sí? Pues está perdiendo de perspectiva su estadio más perfecto, más pleno, llamémoslo también llamado vocación, porque entonces el ser humano tiene un fin sobrenatural, pero para llegar a ese fin sobrenatural necesitamos al antropos, que traduce acá, antropos neumáticos, O sea, ¿quién puede comprender la propia historia a partir de su fin sobrenatural? El hombre del Espíritu. El hombre con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que conoce la mente de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede poner en nuestra pequeña mente, en nuestra pequeña cabecita, en nuestro pequeño pensamiento, finito, natural, algo sobrenatural, algo eterno, algo absoluto. Hay cosas, aquí lo dice, parecen para muchos ridículas. Ser casto hoy, ¿no? Yo he tenido escenarios de burla con respecto a muchas cosas que enseña la iglesia, ¿no? Y uno obviamente pues puede entrar en debates. Tiempos, personas, lugares, dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Hay que aprender a escoger las batallas. Pero hay cosas que ciertamente solo se pueden comprender a partir de la fe. Es decir, que para acceder, voy a colocarlo acá, acceder al conocimiento sobrenatural, yo necesito de la fe. O sea, es decir, que hay unas, yo les mostré ahorita el universo con el telescopio James Webb. O sea, que el telescopio James Webb es el instrumento adecuado para que podamos contemplar las hermosuras del universo. Pero quieres contemplar las hermosuras del misterio de ti mismo en tu universo interior, que es más grande que este universo. ¿Lo sabías?
necesitas de la fe. Yo siempre lo diré, y pues bueno, yo digamos que desgasté gran parte de mi vida en debates académicos. Nunca me ocurrió que yo convenciera, ni que me convencieran a mí, aunque a veces me hacían temblequear y entonces le tocaba a uno salir de ahí en crisis a mirar, oiga, ¿será que lo que dice la iglesia sí es cierto o no? Hasta ahora me he dado cuenta pues que lo más sólido, robusto, es el edificio de conocimiento de la doctrina de la iglesia, ¿no? Es absolutamente colosal, pero, pero para hablar de ciertas cosas, solo el antropos neumáticos puede comprenderlas. Vea, la mejor manera que yo he encontrado, por ejemplo, para hablar de, de la castidad y, por ejemplo, un tema que, pues, que poco gusta siempre, que lo enseño, pues es porque la iglesia no acepta ni nunca aceptará los métodos anticonceptivos. Digamos que ese tema es bastante complejo para alguien que no tiene una mirada de fe. Y alguna vez le dije esto a un pelado y se puso bravo conmigo, porque yo le dije, pues lee este texto bíblico, es que las cosas del Espíritu solo las puede entender el hombre del Espíritu. Entonces, es que usted me está diciendo que yo no tengo al Espíritu, me cogí ahí. Yo no, pues, pues la inquietud que él tiene para conocer es que la manera en que yo enseño el tema de la castidad en el matrimonio, que implica eso, es el aspecto comunional de la sexualidad en el sacramento del matrimonio, que en el principio, en los comienzos de la iglesia, el obispo bendecía el hecho nupcial como el altar de la entrega, como se consagra el altar consagrado en el templo, que no se puede profanar y que es un lugar de comunión, es decir, que de ahí, de la sexualidad humana dentro del sacramento del matrimonio, lo mejor es no sacar a Dios. Entonces yo nunca he visto a nadie comulgar con un condón en la boca, perdónenme que sea así de claro, creo que la mayoría de aquí son ya grandes en la fe. No, para que no me contamine o que no. Pues es un aspecto, pero lo digo simplemente entre muchos temas que solo se puede entender desde el ámbito de la fe. La, la relación directa que hay entre la comunión eucarística del sacramento de la Eucaristía y la sexualidad humana en el sacramento del matrimonio es absolutamente bello, bello. Pero te tienes que poner los lentes de la fe para interpretar esa realidad de tu vida, esa área de tu vida. O si no le cierras la puerta a Dios, aquí no. Y es el peor error que uno puede cometer en la vida. Porque así como cuando tú comulgas sacramentalmente el cuerpo de Cristo, comulgas en oración comunional, en la sexualidad dentro del matrimonio, absolutamente bello. Yo no veo una cosa más hermosa que, ni veo que hay una enseñanza más hermosa de la sexualidad humana que la manera en que la iglesia la comprende, ¿no? Eucarísticamente, eucarísticamente. Pero es imposible si no tienes fe. No, no se puede. Solo a partir de ahí puedes comprender, uy, mira eso tan bello, ¿sí? Mira eso tan bello. Ya uno dice, no, pues no estoy de acuerdo, pero es muy bello. Ya las personas, cada quien tomará sus decisiones, ¿no? Simplemente puse un ejemplo entre muchos de muchos temas que necesitan del ámbito de la fe y ya entonces en el ámbito de la interpretación de la propia historia, ya me he alargado, me perdonan entonces, eh, eh, iba a leer los otros textos bíblicos, pero creo pues que no, no lo logramos. El otro texto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿sí? Que ya nos habla directamente del discernimiento, pero que comienza diciendo precisamente, os ruego por las entrañas de misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos, esta realidad, como hostias vivas, como sacrificio vivo, santo, agradable, y eso será vuestro culto espiritual. Nuestro culto espiritual es ofrecer nuestro cuerpo. Luego comprenderemos eso y luego eso para que luego podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué significa discernir cuál es la voluntad de Dios? Pues vamos a ver. El otro texto que les tenía es el texto de los discípulos de Maús, capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Entonces ahí viene, fíjense los modos en que uno interpreta los acontecimientos de la vida. ¿Cómo lo interpretan los discípulos de Maús? Ah, este Jesús era un tipazo, qué gran maestro, qué cosa tan bella, todo el mundo debería seguirlo. Ah, lástima, lo mataron. Qué fracaso tan estrepitoso, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas? De Jerusalén a Emaús. Tristes, tristes, tristes. Ay, ese Jesús era tan lindo, tan lindo, tan lindo. Era lo más de tierno, llamaba a todos los niños.
eran más bellos de Jesús, y iban tristes, tristes, narrando la historia de su vida, incluso narrando la historia de su vida con este maestro llamado Cristo. Y se acerca a Jesús y les dice, qué torpes son ustedes en su nos. Y Jesús dice, ¿acaso no tenía que ocurrir esto? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Interpretando la misma historia, mis queridos hijos de Dios. La misma historia, los mismos acontecimientos. Porque un principio de fe es que Dios se revela y se manifiesta en la historia, es el lugar donde acontece Dios y manifiesta su gloria y nos muestra su magnificencia. Pero ¿quién interpreta? ¿Quién interpreta la historia? Yo quiero resaltar eso, es el mismo acontecimiento, pero está narrado de dos maneras diferentes. Una la está narrando un tal Cleofás y otro, que soy yo. Un tal Cleofás y otro, mucho gusto. El otro soy yo, en un camino, y Jesús sale al encuentro y nos interpreta la historia, comenzando por Moisés hasta el último de los profetas. Y diciéndonos todo eso tenía que pasar. Y ellos no reconocieron el paso de Cristo, sino hasta después. Pero ¿qué aconteció en esa hermenéutica de Cristo de la historia? Que comenzó a arder su corazón. Y ahí es donde viene lo importante. Mira, si no arde tu corazón por el fin sobrenatural de tu existencia, no. No. Por eso es importante que seamos hombres del Espíritu, porque el Espíritu de Dios hace que mi vida arda en deseo, en celo de amor por ese fin sobrenatural, por la eternidad, por estar en comunión con Dios. ¿Qué hago yo cuando estoy comiéndome un plato de sopa? Estoy ordenando mi vida al fin sobrenatural. ¿Qué hago yo cuando estoy jugando fútbol? Estoy ordenando mi vida al fin sobrenatural. ¿Qué hago yo cuando voy a los sacramentos, cuando frecuento los sacramentos? ¿Qué hago yo cuando estoy con mi esposa, con mi hijo? Ahí. ¿Y cómo interpreto la vida? ¿Cómo interpreto la historia? La idea es esa, que Dios haga arder nuestro corazón, como lo hizo con el gran San Agustín de Hipona, aquella experiencia que también se dio en Santa Teresa de la que se conoce como la transverberación, o sea, sentirse traspasado. Y a partir de ahí leer la propia historia. Eso es básicamente lo que son las confesiones de San Agustín. Un viaje por el universo absolutamente colosal del interior de San Agustín. No para ver la vida de San Agustín, porque San Agustín no escribió eso como una autobiografía, sino para ver el paso de Dios por la vida de un ser humano y cómo se interpreta la propia historia. Las confesiones, porque son confesiones de la obra creadora de Dios, confesiones del propio pecado y confesiones de las alabanzas a Dios. Texto absolutamente colosal, donde San Agustín le clama a Dios, conózcate, conózcame, que te conozca, que me conozca, como itinerario, como camino, pero el fin sobrenatural está ahí, y hacia allá estaba caminando San Agustín. Al final San Agustín descubre que sus búsquedas anteriores, verdad, felicidad y amor, eran búsquedas de Dios, como le ocurrió a Edith Stein. Ella luego va a decir que cuando ella buscaba la verdad como filósofa siendo atea, estaba orando. Eso es entender que su vida estaba escrita hacia un orden sobrenatural y que Dios le salió al encuentro. Y que le volvió a narrar su historia y le pudo interpretar de manera diferente los mismos acontecimientos. Otro datico que les tengo ahí del tema de la interpretación. Está en el capítulo 4 de San Mateo. Dice que Jesús, luego del bautismo de Juan, donde Juan le dice, soy digno de desatarte las sandalias, y Jesús le dice, hombre, es importante que se cumpla toda justicia, dice, es decir, que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces es bautizado, viene aquella revelación del Padre, este es mi hijo, este es mi hijo. Luego va a ocurrir también en el Monte Tabor, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Y dice que el Espíritu de Dios movió a Jesús al desierto. Con eso que a mí me da escalofríos. Llevó a Jesús al desierto a que fuera tentado. Ah, las tentaciones. Las tentaciones. Wow. Podemos decir entonces que esta expresión de desierto bíblicamente es un itinerario de vida interior.
es lugar de encuentro consigo mismo, lugar donde las cosas accesorias terminan estorbando, ¿sí? Imagínate tú, Nubia, que te encuentras un costal lleno de lingotes y estás en el desierto. Tienes que tomar una opción, mi querida Nubia, ¿sí? Te echas esos lingotes de oro a la espalda y miras cuántos pasos puedes dar hasta que sobrevivas y mueras lentamente de sed, o te das cuenta que esos lingotes de oro no te van a servir y que tienes que despojarte de ellos. El desierto es el lugar de despojo. Allí tu carro, allí nada. Te quitas ese costal o te mueres. Por eso el desierto nos desapega. Y el desierto nos pone en esa línea del Evangelio del domingo pasado, de la humildad. La fe nos hace la invitación a reconocer nuestra verdad profunda y eso se da en la humildad. Punto de partida del conocimiento de sí mismo. Humildad, reconocer la grandeza de un ser creado y amado por Dios, que es absolutamente fascinante, que es un complejo, pero humildad, reconocer nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra finitud, nuestra creaturalidad, y acogernos en nuestra verdad más profunda. Pero fíjense eso, en el desierto, Jesucristo, entonces, se convierte también en nuestro criterio. Y en el desierto viene el tentador. ¿Y qué es lo que hace el tentador? Aquí es donde yo ya voy aterrizando hacia el final de este encuentro que versa sobre el tema de la interpretación de la historia, de la hermenéutica, de la lectura de la propia vida. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás empieza a leer la historia a Jesús. Entonces, fíjense, los discípulos de Emaús hacen lectura de la historia con sus propios elementos. Antropos psíquicos, el hombre natural que lee la historia. Nosotros interpretamos muchas veces la propia vida y hacemos maromas y cosas, bueno, rico, volvamos a Emaús. Pero también en instancias de crisol, de crisis, de desierto de la propia existencia, aparece el tentador, el enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Narrarnos una historia, interpretarnos la historia. Pregunta, la voy a dejar acá ya para que cada uno pues la vaya dilucidando en su interior, ¿no? ¿Quién narra tu historia? ¿Quién narra tu historia? Démonos 2 minuticos para hacernos esa pregunta. Yo también. Bueno, muy bien. Pregunta que no se puede resolver tan fácil, ni mucho menos esta noche. Sí, espero no tengan pesadillas o de pronto sí, por ahí, para que nos inquietemos. ¿Quién narra nuestra historia? ¿Será el enemigo maligno? ¿Satanás? ¿Seremos nosotros mismos con esa mirada tan miope que tenemos de la propia historia? ¿Será Cristo? ¿Será Cristo? Y entonces, terminando, yo quisiera que comprendiéramos que el modo en que se escribió la Sagrada Escritura fue ese. El modo en que se escribió la Sagrada Escritura fue releer la historia. Israel releyó su propia historia a la luz de la fe. Cada evangelio es un releer la historia a la luz del acontecimiento de Cristo. Y la experiencia de fe, en última, será un saber interpretar la propia historia para encaminarnos al fin último nuestra vocación, ser hijos de Dios, obra que realiza Dios en nosotros por la acción de la gracia, y ordenar toda nuestra historia. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere
propósito, plan. Pero si es muy importante conocer el universo con el telescopio de James Webb, pues será más importante eso. ¿Puede haber un proyecto más importante en la vida? Algunos de ustedes ya me han escuchado esto, hay un autor que se llama Matteo Cencini. Él habla de una cosa que se llama el plano inclinado. O sea que la propia existencia tiene como unos dinamismos o unos horizontes que hace que toda la existencia se incline hacia allá. Y eso se vislumbra ¿en dónde? En el espacio y en el tiempo. Nosotros nos preparamos durante más o menos 25 años de la vida para ejercer una labor, una profesión. Ahora la profesión que tiene su lugar importante en la vida me define en cuanto ser humano, me permite conocerme más, me ordena mi fin último. Pues el horizonte, el trabajo o ese servicio será importante tanto en cuanto esté subordinado. El trabajo no puede ser dador de sentido. No tiene esa capacidad, no tiene esa potencia. Pero el trabajo ordenado al fin último, sí, es al revés. Es al revés. Santo Tomás de Aquino dice, el hacer sigue al ser. Tenemos que descubrir quiénes somos porque eso es lo que luego se manifiesta en lo que hacemos. Nosotros no nos define una profesión. Yo no voy en contra de eso, sino que yo soy testigo año tras año trabajando con jóvenes de cómo los jóvenes se les gasta la vida, se les gasta es que entregan sus mejores esfuerzos, sus mejores potenciales intelectuales, su tiempo, su espacio, 25 años de su vida, y no siempre están corriendo hacia su fin sobrenatural, y no nos entrenamos en lo que es más característico de un ser personal, que es el amor. No nos entrenamos en tener un mínimo de abecedario de lo que significan las relaciones humanas, no nos entrenan en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, no nos ayudan a tener un lenguaje que nos permita comunicarnos como pareja, que nos ayude a ser papás, que nos recuerde que somos hijos, hermanos, ciudadanos, compañeros. Y entonces fíjense eso, el plano inclinado implica eso, ¿sí? Que el tiempo y el espacio al final van hacia allá, tienden, como por un ejercicio propio del sentido de la gravedad, al final, al final. Y para mí es muy triste eso, que aunque yo lo diga y lo hable, al final las personas no captan la importancia de eso. Oye, si te dedicaste para ser un ingeniero 28 años de tu vida, ¿cuánto tienes que dedicar para ser esposo, para ser hermano, para ser papá, para ser ciudadano, para ser humano? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? Y nos toca meternos allá, allá, al fondo, al interior, de lo más profundo, dice San Agustín, con el guía adecuado que es el Espíritu Santo de Dios. Y allá, en ese lugar, descubrir en lo más profundo de tu rostro y de tu ser el rostro de Cristo, saber quién eres, wow, saber quién eres, saber quién eres. Y es todo un arte entonces, todo un arte. Si te has entrenado 25 años, bueno, dedícale otros 25 a saber quién eres, a hacer el itinerario de tu vida interior, el horizonte de interpretación de la propia existencia. Hermoso, hermoso. ¿Sí? Descubrirás cosas que no te gustarán y entonces el Espíritu Santo te dirá, mira, yo todo lo hago nuevo. ¿Sí? Y le dirás al Señor, oh Dios, pon en mí un corazón nuevo, renuévame con espíritu firme. Ah, qué belleza. Y mirarás esas heridas que tenías y te irás a donde Cristo y le dirás, ay, tus llagas me han curado. Y esas heridas resucitadas se convierten en testimonio de la obra de Dios, como en la Biblia. Imagínense Israel en el desierto renegando de Dios. Pero ese mismo acontecimiento histórico, Israel luego lo lee como, ay, es que Dios nos llevaba como un papá lleva a sus hijos en sus brazos. Así es que se lee la vida, hombre. La propia historia. No para olvidarse, no para olvidarse. No olvides tus llagas, no olvides tus heridas, no olvides tus miserias, porque ahí es donde también acontece la misericordia, el obrar.
la sanación, la curación de Dios, y luego vas y le muestras a otro que está pasando por ahí, mira, yo pasé por ahí, como Jesucristo le dijo, mete el dedo acá en el costado, entra en mi corazón, nos dice Cristo, mete el dedo en el costado, entra en mi corazón. Y le enseñamos a otras personas a leer su historia de manera diferente, como Jesús lo hizo con los discípulos de Maús. Como Jesús lo hizo con los discípulos de Maús. Y bueno, esta noche entonces, esta era la ruta, el itinerario, un abrebocas, un pequeño pasabocas, diciéndoles, mira, lej leja, voy a colocarlo acá, unas palabras que Dios le dice a Abraham, lej leja. Lej leja, pues que no tiene una traducción literal, y que ninguna Biblia lo traduce así, pero el hebreo lej leja traduce algo así como un movimiento de levantarse para ir hacia sí mismo. Entonces el camino de la vocación de Abraham es que yendo hacia la tierra prometida, iba a saber quién era él. De Abraham a Abraham, padre de multitudes. Abraham es tu papá y es mi papá. En el orden de la fe. En el orden de la fe. ¿Y por qué? Pues porque Abraham hizo ese movimiento. Leja, leja, se levantó y hizo lo que desde la mitología griega sería como el viaje del héroe, ¿no? De estos textos de la Odisea. Entonces Odiseo salió siendo Odiseo y regresó siendo Odiseo, pero ya no era el mismo. Esa es la experiencia. ¿Sí? Por eso San Pablo hace ese viaje y va a terminar diciendo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dejemos unos minuticos si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Y si de pronto el Espíritu nos ilumina, pues chévere. Siempre mate es la apertura al misterio, ¿sí? Y digamos que de los graves problemas que nosotros tenemos en la propia historia, en la clave de lectura, es que muchas veces leemos todo a partir de una herida, ¿sí? Y eso pues es supremamente peligroso, ¿sí? Entonces, del tema de la propia vida, de la propia historia, es hacer un proceso donde una lectura de Cristo me ayude a sanar, a reparar, a purificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mirada pura, pues precisamente es la que me dará la clave, no para adivinar el futuro, ¿sí? Sino para ir caminando, porque cada día entonces yo les decía que tiene su propia novedad, ¿sí? Su propia novedad. Teniendo en cuenta incluso, Mate, pues es que eh, eh, el mañana ya lo sabemos que nadie lo tiene asegurado. Entonces, ese misterio incluso ante la realidad propia del futuro en cuanto lo más objetivamente viable de todos nosotros es que lo hablo personal, este ser que ustedes ven acá, tan esbelto, ¿sí? Tan simpático, pues será un cadáver, ¿sí? Por eso muchos padres de la iglesia, y muchos santos antiguamente, tenían en su escritorio o los pictográficamente los mostraban con un cráneo en la mano. Y no era una obsesión con la muerte, sino que precisamente la muerte nos da unas claves de lectura diferentes. Primero pascuales porque pascualmente ya se nos dice obviamente que nuestro fin es sobrenatural, o sea que la muerte es como una puerta que, pues que lo importante no es la puerta, la muerte en sí misma, sino que lo que hay detrás. Pero por otro lado, es que si uno acrisola las cosas, estos últimos días me ha tocado, pues por ejemplo a mi esposa se le murió el papá y acompañar algunos procesos, ¿sí? La muerte, uno se da cuenta que causa o suscita modos de relación diferentes. Es decir, que ante el futuro, cuando uno vislumbra que la vida es un peregrinar y un caminar, ¿sí? El desenlace final pues tiene la victoria en Cristo, pero al mismo tiempo me ayuda a preguntarme, bueno, y si yo muriera hoy, ¿yo cómo trataría a mi esposa? ¿Cómo trataría a mi hija? ¿Cómo trataría a mi vecino? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, la muerte me hace resignificar mi existencia actual. Por eso ante el futuro, pues es bueno reconfigurar, sobre todo hacia el fin último. Ya si hablamos cosas próximas, estudiar y discernir,
o trabajo acá, o me caso, no me caso, ese tipo de cosas. Dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, tienes la capacidad de tener una mirada para discernir en dónde se encuentra la voluntad de Dios de manera más perfecta. O sea, ¿qué te ordena más y mejor a tu fin sobrenatural de cara al futuro? Pero como no sabemos si mañana vamos a estar vivos o no, pues no es un tema que, pues que sea como les dije, mirar una bola de cristal, mira, lo que tienes que hacer es esto, sino ir discerniendo cada día qué es del reino de Dios, qué no es del reino de Dios, ¿sí? Pero lo importante es lo previo, lo importante es lo previo, ¿sí? Que todo lo que tú hagas, si está orientado a tu ser hijo de Dios, a tu fin sobrenatural, pues obviamente encontrarás criterios claros de discernimiento para tomar decisiones según la voluntad de Dios. De ahí que San Agustín por eso decía, ama y haz lo que quieras, pero si nosotros creemos que el amor es un sentimiento, no, esa es pendejada, no. El amor de Cristo crucificado, ese es el amor. Ama de ese modo y no te equivocarás. Bueno, eso será como lo importante de cara al futuro. Entonces, si de cara al futuro mi criterio es el miedo, no, ya, o sea, porque tal vez si tengo miedo es que hay una cosa, una herida de mi historia. Entonces, bueno, hay que releerla y que las llagas de Cristo hagan ese proceso, y si se necesita eh, auxilio, subsidio de tipo profesional, por ejemplo, para lograr distinguir o mirar cosas, pues tenerlas en cuenta. Otro de los criterios importantes, Mate, es pues pedirle a Dios que te regale un buen acompañante o director espiritual. ¿Por qué? Porque tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, yo aquí les voy a compartir entonces esto, ya que Mate nos hizo la pregunta. A ver, Entonces, ¿esto qué es, por favor? Ayúdenme ahí a mirar. ¿Sí se ve? El ojo en su realidad biológica, como también en su realidad espiritual, la mirada del ser humano, tiene la característica de que el ojo le permite ver la realidad hacia afuera, pero el ojo no le permite ver su realidad en sí misma. O sea, el ojo no puede verse a sí mismo a menos de que mire un espejo, cómo está constituido, ¿sí? Entonces, por eso uno necesita de personas que sean maestras en el arte de acompañar o dirigir espiritualmente, que le ayudarán en esos procesos de cara al futuro, Mate, ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso, o sea, todo el tema de cara al futuro, sin una lectura adecuada del pasado, pues tiende a ser la historia de Israel en el desierto, repetir, volver al mismo punto, volver al mismo punto. Lo importante es caminar del desierto al lugar de la vida, dice el texto bíblico. Pues que Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que yo he visto? Ya más, o sea, porque no tengo la fórmula exacta. Digamos más que la mirada al futuro en cuanto a la pregunta de Mate, yo sí les invito sobre todo que orienten la existencia hacia el fin sobrenatural, y que el criterio de hermenéutica sea la fe, y que Jesucristo sea el que interprete tu vida, ¿sí? Eso realiza en nosotros un proceso que implica que la conversión sea más allá de dejar un conjunto de actos morales negativos o pecados, ¿sí? Sino que me implique en que mi vida poco a poco va encontrando una armonía, una integralidad y una integridad que tienden a la unidad y que tienden a la comunión con Dios. Entonces, digamos que la experiencia, Majito, es que yo he visto sobre todo que muchas de las realidades de la historia de cada uno de nosotros están marcadas por un conjunto de pensamientos ideológicos que nos han colonizado y han echado una cantidad de raíces, ¿sí? Y eso, digamos que precisamente requiere un cambio de nus, un cambio de mente, ¿sí? Una conversión de la memoria, del pensamiento, del intelecto. Yo he visto personas que he acompañado que, por ejemplo, superan como una capa ideológica, pero luego está uno en otra experiencia, en otro momento diferente, en otro contexto de la vida, y se da uno cuenta que aún superando esa capa, eso había echado raíces más profundas. Y cuando uno dice, no, ya, por fin, tenía raíces más profundas. Entonces, poco a poco lo importante es ahí superar el ámbito del criterio, del capricho, de la mirada personal. ¿En qué sentido también?
Y es que muchas veces uno cree que leyendo un libro de psicología y cayendo en cuenta de ciertas cosas, uno dice, no, pues sí, yo soy como así, yo soy como así. Oiga, sí, mire. Y uno descubre ciertas cosas Ujú. y cree que porque las descubrió, la da por superado. Digamos, hay un libro que yo lo tengo como muy de manual, que lo hicimos en un momento de acompañamiento con mi esposa y mi hermano, el padre Juan Andrés, nos acompañó. Se llama El color del trigo. Y entonces manifiesta los modos de amar en las diferentes etapas de la vida. Entonces uno va ahí y uno se da cuenta, uy, no, aquí amo como Dulce María, mi hija que tiene 2 años, y en esto soy como un adolescente. No crecí, no maduré en ciertas áreas. Entonces uno lee el libro y dice, ya dio por superado. Pues no, no. Se requiere como precisamente ese, esa perspectiva de, de la vida en manos del alfarero, donde el alfarero constantemente tiene que rompernos. Si uno siente que ya está tan bello, tan bien hechecito, que uno fue dócil así dando vueltas por ese cacharro, así, y de pronto el alfarero, ¡pah! Lo rompe Sí. a uno. Y uno, pero ¿qué pasó? No. Y la imagen que tiene Jeremías con respecto al alfarero es que, ¿acaso tú vas a juzgar el modo de actuar del alfarero? Es fuerte con el profeta, ¿no? Es fuerte con el profeta, pero claro, porque el mismo profeta y Ezequiel dicen, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. ¿Quién podrá discernirlo? Efectivamente, no nosotros. Entonces ahí está el criterio que se presenta como un caminar y también como experiencia de novedad en la vida de uno. O sea, es muy bello descubrir, como lo hizo San Agustín, el paso de la vida de Dios en muchas áreas. Majito, imagínate que San Agustín en las confesiones dice, Señor, hazme casto, pero todavía no. Uy, ¿cómo así? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está describiendo de ese momento de su vida San Agustín? Que tiene un anhelo de sobrenaturalidad, de un amor más perfecto, pero que hay algo que tiene raíces en su corazón todavía. Entonces va caminando, pero el alfarero tiene en cuenta eso. Y el alfarero le encanta coger ese cacharro. Si su merced cree que ya ama perfecta, no, tenga, nos rompe y otra vez, porque, o sea, el grado de perfección de este alfarero es muy grande, hasta que esa forma sea la misma forma de Cristo y requiere paciencia, por eso requiere ese aspecto que yo les decía, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere amor, requiere verdad, requiere sabiduría, que es el arte del saber y saborear la existencia, y requiere también criterios claros que me ayuden. Y entonces ahí poco a poco irás identificando. El tema para mí importante con respecto a lo que tú dices es que generalmente esas cosas se van descubriendo en el acompañamiento. La única manera que nos podemos acercar al misterio precisamente es ir descubriendo en la historia los, los acontecimientos, que tal vez son conscientes o inconscientes, y a la luz de la fe ir haciendo una lectura que permita ir como sanando, reparando, curando, transformando, convirtiendo, transfigurando, configurando, eh, cada día más en el talle de Cristo, o sea, que es esa realidad. Por ejemplo, uno de mis directores espirituales me decía eso, mira Jaime, yo lo que quiero es como el cincel hasta que en ti se resalte la figura de Cristo. Y de eso se trata. Y como toda experiencia, pues implica sacrificio, dolor, cruz, sufrimiento y esfuerzo. Entregamos a Dios pues este espacio, le pedimos al Espíritu Santo que sea el mismo el que inquiete nuestros corazones, que el que inquietó el corazón de Santa Catalina de Siena, de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, de San Agustín, de estos grandes maestros de espiritualidad, nos permita tomarnos en serio nuestra felicidad, nos permita aprender a ser eh, intérpretes, intérpretes con la batuta de Cristo, con la luz del Espíritu Santo, intérpretes de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra realidad, y que a partir de ese horizonte último, que es la unión con Cristo, que es la unión con Dios, que es la santidad, que es vivir en el amor como lo vivió Cristo, unido, asido al Padre en el Espíritu Santo, así nosotros también vivamos de aquel amor que nos ha creado, vivamos por ese amor y vivamos para amar,
con el corazón de Cristo, obra que solo puede realizar el Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros dispongamos también del tiempo, que escuchemos esas palabras que Dios pronunció a Abraham, Lech leja, ve hacia ti mismo. Que podamos hacer una lectura de nuestra historia a la luz de la fe, los acontecimientos de nuestra vida narrados por Cristo, y que nuestro pasado, presente y futuro pueda encontrar siempre un lugar en el corazón de Cristo, que en las circunstancias, en las pruebas, en las dificultades también, podamos unirnos a la cruz de Cristo, que en nuestras heridas podamos también unirnos a las llagas de Cristo para así resucitar con Él, para que así podamos ser testigos luego del paso de Dios por nuestra historia, por nuestras heridas ya resucitadas, testigos del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,